habitantes de este planeta, bienvenidos a este nuevo video. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a los participantes de la 19ª Expoferia Ambiental del Colegio Cofreme en Villavicencio. Ya sin más ni más, quédense porque lo que viene a continuación son historias. Los seres humanos viajan y con ellos sus historias, sus mitos, sus leyendas, sus personajes, sus miedos, sus espantos. Esa era la premisa de una investigación que me trajo acá, a este lugar, hace cerca de 20 años. La premisa era fácil de demostrar, podíamos encontrarnos, por ejemplo, personajes como La Llorona, ese ser que deambula por las quebradas, por las cañadas, por los ríos en diferentes países de Latinoamérica. En cada uno, eso sí, se cuenta la historia de una manera diferente, pero todas tienen una característica en común: una mujer que ahogó a sus hijos y que llora por ellos en las noches. Esa historia. O la del muelón, el bebé que tú encuentras a la medianoche en algún páramo y que al levantarlo y arroparlo y caminar con él, sientes como poco a poco va pesando cada vez más hasta que finalmente lo miras y te sonríe, te muestra sus dientes y muestra también su verdadera naturaleza, que no es precisamente la de un bebé. Son historias. O la del Silbón, ese ser que está en la Orinoquía, ese lugar compuesto por llanuras extensas donde los seres humanos coinciden con diferentes espectros. El Silbón. Se le dice así porque silba, obvio, ¿no? Tú dirás, no, pues si gritara se llamaría el Gritón. Justamente como se le llama al Silbón en el tapón del Darién, en la selva que separa a Colombia de Panamá, el Gritón. La diferencia entre el Silbón y el Gritón es que el Gritón grita, obvio. Sea uno o el otro, se dice que entre más lejos lo escuchas es porque más cerca está a ti, y entre más cerca lo escuches es porque está más lejos. Ese era el personaje que yo vine a buscar acá. Estamos hablando de que 20 años atrás llegué a Lima y tras quedarme un par de días salí hacia la selva, la ciudad de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, uno de los grandes ríos amazónicos. Podría decir, si me sincerara con ustedes, que realmente yo estaba huyendo de mí mismo, huyendo de mis propios miedos, huyendo de mis propios demonios, por decirlo de alguna manera. Y lo de venir a hacer esa investigación en la selva era simplemente una excusa. ¿Qué pretendía demostrar? Lo llamaba yo historias transhumantes. Llegué a Pucallpa, esta ciudad en el Amazonas, y tras viajar un par de días por el río Ucayali llegué a una población cuyo nombre mantendré en reserva. Las razones fundamentales es que no quiero que la curiosidad que puedas sentir por este relato te lleve hacia ese lugar. Llegué allí después de haber hablado con varias personas. Me habían dicho que la persona con la que yo debía hablar para conocer más del personaje que estaba buscando era alguien llamado Rupacho. Así le decía a la gente, Rupacho, un hombre mestizo, sonriente, que sabía muchísimo de la selva y de sus espectros, de sus criaturas. Criaturas como el Chuyachaki, un demonio que transcurre y que te pierde. Y estaba este que venía yo buscando, el Tunchi. Tunche le dicen acá en Lima, Tunchi le dicen los habitantes de la selva del Amazonas. El Tunchi es ese ser que, igual que el Silbón, silba y te pierde. Nadie sabe cómo es, nadie ha sobrevivido, y los que lo han hecho no han quedado sanos mentalmente.
Yo llegué buscando a Rupacho pues por varias referencias que ya tenía respecto a él y tras conversar con él le conté lo que yo estaba buscando. Estaba buscando al Tunchi, ante lo cual él me dijo que no. Él me dijo simplemente devuélvete, devuélvete, tú eres de la ciudad, tú no tienes nada que hacer acá, no busques lo que no se te ha perdido. No busques lo que no se te ha perdido. Debía haber escuchado el consejo, ¿saben? Pero pues mi excusa era, el barco llega pasado mañana de vuelta. Tendré que quedarme un par de días acá, ¿eh? Ante lo cual él me ofreció su casa. Una acción muy generosa de su parte. Al día siguiente salí a explorar. Claro, si yo podía aguantar todos los miedos que podía darme Bogotá, ¿no? Nosotros los bogotanos estamos acostumbrados al miedo, ¿no? Los robos y demás. ¿Cómo no iba a poder aguantar Tunchi? Obvio. Bueno, realmente yo creía que eso no existía. Eso era un mito. Y pues una especie de Indiana Jones, pero bogotano, rolo. Yo empecé a caminar por el medio de la selva como si nada, ¿no? Como si no me fuera a perder, como si fueran las calles de mi ciudad. Lejos estaba yo de imaginarme lo que iba a ocurrir. Llevaba más o menos unos 15 minutos caminando entre la selva, cuando de un momento a otro noté que estaba perdido, realmente perdido, estaba desubicado. No había montañas con las cuales me pudiera guiar, no sabía leer la trayectoria del sol, estaba perdiendo. Y entre más trataba de encontrar la salida por donde yo me había metido, me encontraba cada vez más en medio de la espesura. Porque cuando caminas entre la selva, vas andando y es como si la jungla o las plantas que están detrás de ti volvieran a cerrarse, y eso hace bastante complicado para quienes no conocemos de esos lugares. Esto era angustiante. Era angustiante porque pues ya sabemos lo que puede pasar cuando alguien se pierde en la selva. Yo caminé buscando el río. El sonido del río podría llegar a atraerme básicamente hacia el pueblo, ¿no? Podría llevarme hacia el lugar de donde había salido. Y eso era lo que estaba buscando mientras caminaba en medio de la vegetación, escuchando el sonido de diversos animales que transitaban por ahí, hasta que de un momento a otro llegué a un lugar que era un claro en medio de la selva, un lugar sin árboles, y en medio de ese lugar sin árboles, una cabaña. Estaba salvado, era una cabaña, claro, así que yo me acerqué en medio de la hojarasca. He de decir que la cabaña estaba un poco vieja, abandonada. De hecho, cuando abrí la puerta y rechinó, me di cuenta de que allí no vivía nadie desde hacía mucho tiempo. La vegetación se había apoderado del lugar, arañas por ahí circulando, y una mesa. Era todo lo que había, una mesa, nada más. No era ese el lugar donde yo iba a poder encontrar seres humanos, pero quizá era el lugar donde me podría refugiar, especialmente porque cuando yo ingresé a la cabaña sentí que la selva se oscurecía un tanto. Venía la lluvia. Efectivamente empezó a llover y yo afortunadamente había encontrado ese refugio. Bueno, afortunadamente pensaba yo, porque de un momento a otro, mientras la lluvia caía, la naturaleza guardó silencio. Y cuando digo esto de que la naturaleza guardó silencio, es algo como que de un momento a otro los animales empiezan a callarse, de un momento a otro los monos que aúllan, lo que repta, las aves que vuelan, los pájaros que cantan, de un momento a otro guardaron silencio, no se escuchaba nada, ni una mosca, simplemente las gotas cayendo. Oscuridad, y de la nada un relámpago.
fue aterrador. No sabía yo si lo que acababa de ver era un hombre, un jaguar, como le dicen acá, o torongo. No sabía si era quizá la mezcla de las dos cosas, un hombre con cabeza de torongo, o quizá un otorongo con cabeza humana, quizá una... No era un Thundercat, ni era un X-Men, olvídalo. No, es un ser extraño. Yo quedé paralizado detrás de la mesa y en ese momento se escuchó de repente el ruido de un mono, ante lo cual la criatura, que ya estaba yo intuyendo de como la sombra ahí expuesta en la ventana, miró hacia otro lado, rugió y salió corriendo. Yo quedé ahí, espantado. Es así como tras pasar la lluvia, con mucho miedo salí, empecé a correr en medio de la selva, sin importar si me encontraba una anaconda, un caimán, otro torongo. Tenía miedo. Lo que había visto era aterrador. No sé cuánto tiempo corrí. No sé cómo llegué al pueblo. Cuando tuve conciencia de mí nuevamente, estaba en una cama, bajo un mosquitero, con Rupacho fumando mapachos. Los mapachos son ese tabaco de la selva. Rezándome para espantar los espíritus, decía él. Yo no sabía qué había pasado conmigo, no podía decirlo, no tenía ni la más remota idea. Lo que sí sé es que cuando le comenté a Rupacho lo que había visto, ese hombre que me había dicho que me olvidara el tema del Tunchi, me empezó a escuchar con mucha curiosidad. Empezó a preguntarme que dónde lo había visto, que lo llevara, me estaba pidiendo algo. Si él mismo me pedía que me alejara del Tunchi, ¿cómo era que me estaba pidiendo ahora esto? Le pregunté por lo que yo había visto y me dijo que era una criatura que no había vuelto a aparecer en más de 100 años, que era un hombre que tenía la capacidad de transformarse en otorongo, en jaguar, y que transformado de esa manera salía a cazar y así alimentaba a su familia, pero que los hombres del pueblo por envidia lo habían asesinado. Bueno, a él no, habían matado a su humanidad. Realmente a quienes asesinaron las personas del pueblo fue a sus familiares, a sus hijas, a su esposa, y que él en venganza había acabado con todo el pueblo. Que eso que yo había encontrado, esa cabaña, era lo último que debía quedar de ese antiguo lugar. Que lo llevara. Si yo lo llevaba y él encontraba la cabaña, me diría todo lo que yo necesitaba saber del Tunchi. Y así lo hicimos. Yo realmente estaba aterrado. Me he dado cuenta de que no era tan valiente como yo creía. Encontrarse con algo como lo que había visto era algo que no esperaba. Así que mientras íbamos caminando, yo, el antiguo escéptico, ese que pensaba que simplemente me iba a encontrar con una historia, y eso de que el Tunchi no existe, ya tenía miedo. Pero iba con Rupacho. Bueno, Rupacho conocía los secretos de la selva. Cualquier cosa, él me iba a cuidar. Bueno, eso me lo dijo él. Caminamos en medio de la selva hasta que finalmente llegamos a ese lugar que yo había encontrado. Lo encontré de nuevo. Entramos, como la vez anterior. Pacho empezó a olfatear. Olía a orina de jaguar, decía él. Y sí, está acá, debe estar acá, decía él. Así que sí. Mientras él
Sentía o rastreaba el olor dentro de la cabaña para saber de dónde provenía. De un momento a otro la figura se volvió a aparecer, esta vez en la puerta, la cual abrió de par en par y se quedó mirándonos. Yo, paralizado por completo. Él, Pacho, tratando de sacar uno de sus papachos, recuerdan, los tabacos, para encenderlo, pero no podía, no lo lograba, y en eso este ser lo golpeó. El encendedor cayó sobre la hojarasca se prendió. De un momento a otro la cabaña empezó a arder y nosotros dos empezamos a correr. Él me jaló, corrimos, simplemente empezamos a escapar en medio de la selva. Mientras aquella criatura se quedaba en la cabaña rugiendo. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Jurábamos que éramos perseguidos por este espectro. Pero de un momento a otro, inesperadamente, algo ocurrió mucho peor. Era un silbido que se escuchaba lejano. Pacho me miró, señaló a un punto frente a nosotros a unos metros, y entonces vi esa sombra que se abalanzó sobre mi compañero. Como, ¿recuerdan esos dementores de Harry Potter? ¿Recuerdan esos que te chupan la alegría? Se chupó la vida. Frente a mis ojos vi cómo este ser se llevaba el alma de mi amigo Rupacho. Y no sé cómo corrí. Una vez más, perdí la conciencia. Habían transcurrido 4 días cuando volví a saber de mí. Estaba en Pucallpa, en el hospital, hablando de una criatura que todo el mundo sabe que existe en la selva: el tunchi, el silbón, como le dicen en los llanos. Lo único que pude hacer apenas estuve medianamente bien fue tomar un vuelo hacia Lima y de allí regresar a Bogotá. Unos días después de haber llegado, y en medio del insomnio y de las pesadillas, de la nada, de un momento a otro, escuché cerca a mi casa ese silbido. Fuerte se escuchaba. Particular. Más particular cuando seguía silbando y escuchaba cómo estaba cada vez más lejos. Al día siguiente, mi casera, la mujer que me alquilaba la habitación donde yo vivía, falleció muerta. Tuve que entregar mi habitación. Estudiante en aquel entonces, cuando no tenía canas. Me fui a vivir a otro lugar, en otra zona de Bogotá. Y unos meses después volví a escuchar ese silbido, primero cerca, luego lejos. Y la abuela del amigo que me había dado cobijo allí murió. Y así empecé a transcurrir de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, huyendo, hasta llegar de vuelta aquí, a este sitio, a donde todo empezó, en Perú. Llegué hace 10 años, como enfrentando un destino.
Y es extraño. Pero mientras estoy contando, no sé si ustedes lo noten, pero se escucha ese silbido cerca. Está cerca. Bueno amigos, y esta ha sido la historia del día de hoy. Si te gustó, te invito a que le des like. Si no te gustó, está bien el dislike. Por favor, comenta, comparte y si es posible, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando hagamos nuevos videos. Así que sin más ni más, larga vida y prosperidad. Cuídense mucho. Bye bye.